Vamos a ver los tres primeros temas. Empezar, mejor dicho, por el tema 1, pero vamos, que es todo una unidad, ¿vale? Porque esa unidad le llamamos, pues, el sistema de fuentes. El sistema de fuentes del ordenamiento jurídico. Esto del sistema de fuentes del ordenamiento jurídico es, en la carrera de Derecho, pues se ve el primer día del primer curso de Derecho, ¿no? Se empieza estudiando esto. Los que no habéis estudiado Derecho, pero sí habéis visto algo de Derecho en ADI y demás, ¿habéis visto algo de fuentes? ¿No? ¿Nada de nada? Bueno. Sí, pero hace muchos años. Vale, bueno, pero algo... ¿Dónde se regulan las fuentes? ¿En el ordenamiento jurídico? No, ¿en qué norma? Ah, en el Código Civil. Vale, en el Código Civil. ¿Y tú por qué lo sabes, Inés? Derecho. Ah, tú eres de Derecho, ¿no? Mm. Ah, vale, pero tú no cuentas. Los que habéis hecho eso es muy fácil, claro. Claro, yo pregunto a los que no son de Derecho, Vale. claro, a ver si esto lo han visto así un poquito. Vale. Bueno, vamos a ver, pues vamos a ver, este tema se llama, o este primer epígrafe, fuentes del ordenamiento jurídico. Y lo primero... Vale, Arantxa, ok. Y lo primero que hay que saber de aquí, pues es el concepto de ordenamiento jurídico, ¿vale? El concepto de ordenamiento jurídico. ¿Alguien se lo sabe? Venga, los de Derecho. El concepto de Kelsen de ordenamiento jurídico. Aproximado. ¿No? ¿Tampoco? Es un conjunto de normas. Vale, muy bien. Bueno, que van de la pirámide famosa, que van de arriba a menor, el ordenamiento jurídico de un Estado que regula. Vale, vale, sí, es eso, pero te voy a dar yo la definición teórica, ¿vale? Apuntadla, por favor, concepto de ordenamiento jurídico de Kelsen, conjunto sistemático de normas con estructura jerárquica y cuyos caracteres son unidad, coherencia y plenitud. Repito, conjunto sistemático de normas. Sistemático quiere decir, ahora voy analizando esto, ¿no? Conjunto sistemático de normas quiere decir sistemático porque las normas se regulan entre ellas por una serie de, a su vez, de reglas, ¿no? Es decir, no, o sea, vamos a ver que está el principio de jerarquía, pero en normas de igual jerarquía pues se va a aplicar el principio de sucesión, ¿no? Lex posterior deroga anterior. En principio, ante la misma jerarquía pues también se aplica el principio de competencia y si no el principio de especialidad. Bueno, vamos a ver estas relaciones entre normas, ¿no? Que es donde dice conjunto sistemático de normas. Luego, lo siguiente, con estructura jerárquica, aquí preside, por supuesto, el principio de jerarquía, cuyos caracteres son unidad, coherencia y plenitud. Bueno, ¿qué quiere decir unidad? Pues unidad quiere decir que todo el ordenamiento jurídico es uno y que está presidido por ¿quién? En la cúspide solo puede estar la Constitución. Que nadie me diga que está el derecho comunitario, que le destierro, ¿eh? Constitución. La Constitución. La Constitución está en la cúspide de todo ordenamiento jurídico. Y ese es el principio de unidad, ¿vale? Que en la cúspide está la norma suprema del ordenamiento jurídico, que por definición es la Constitución. Por esto comentaba lo de la primacía, no supremacía, ¿no? Exactamente, ¿no? Por eso está el concepto de primacía, que es un concepto de temporalidad y no de jerarquía, porque si hablamos de primacía, que prima el derecho comunitario sobre el interno, estamos hablando de que jerárquicamente es superior. Y pues para dejar a Kelsen tranquilito, que no se levante de la tumba, pues lo vamos a respetar esto, ¿vale? Principio de jerarquía, en la cúspide de la norma suprema, la Constitución. Después decimos que era coherencia. ¿Qué quiere decir que el ordenamiento jurídico debe ser coherente? Que no deben existir no antinomias. Bueno, no antinomias, es decir, o si existen antinomias, que hayan sistemas para deshacer las antinomias. Y os explico esto. ¿Una antinomia qué es? Pues cuando una norma contradice a otra. Por ejemplo, si te dice una norma
te dice, ante el supuesto 1 hay que hacer A. Y otra norma dice, ante el supuesto 1 hay que hacer B. ¿Qué se aplica? ¿A o B? Las dos no se pueden aplicar porque no caben antinomias. Es una antinomia, ¿no? Entonces, ¿cuál aplicamos? Pues depende. Y aquí vamos a ver los distintos principios que regulan. Tenemos en primer lugar el principio de jerarquía. Después, en la misma jerarquía, bueno, ya sabéis que está la Constitución. Después, las normas con rango de ley. Después, las normas con rango reglamentario. ¿Y aquí qué meteríamos? ¿Más o ya no metemos más? Los actos administrativos. Sí, tú meterías los actos administrativos aquí en este concepto de ordenamiento jurídico que estamos dando. Hemos dicho que el ordenamiento jurídico es un conjunto de normas, un conjunto sistemático de normas. ¿Los actos son normas? No, son aplicación de normas. ¿Vale? Por tanto, aquí los actos administrativos quedan fuera del concepto de ordenamiento jurídico porque no son normas. ¿La costumbre? La costumbre sí, pero ahora lo veremos, ¿vale? Ahora veremos eso, de la ley, la costumbre, los principios generales de derecho, cómo opera, ¿no? Pero esto, de momento estoy explicando estos principios, ¿no? Principio de jerarquía, pero os digo otro principio. ¿Qué se aplica o qué norma tiene preferencia? ¿Una ley estatal o una ley autonómica? Depende de la competencia. Muy bien. Entonces, siguiente principio, principio de competencia. Si opera competencia, no opera jerarquía. Esto quiere decir que la jerarquía solo puede operar respecto de las mismas competencias. La competencia para hacer una ley o la tiene el Estado o la tiene la comunidad autónoma, pero no la pueden tener las dos a la vez. Por tanto, prevalece la entidad que tenga la competencia. ¿Se entiende? Vale. Otro principio es decir, en misma jerarquía y misma competencia, sigo diciendo, si tenemos una norma de la misma jerarquía, imaginaos dos normas con rango de ley y de la misma competencia, las dos son del Estado o las dos son autonómicas, ahí estaríamos misma jerarquía, misma competencia. ¿Cómo deshacemos esa antinomia? Lo siguiente que sería. Lex posterior. Muy bien, principio de sucesión normativa. Sucesión normativa. Es decir, lex posterior deroga anterior. La norma posterior deroga a la más vieja. Y después, el último principio de todos es el principio de especialidad. Lex specialis, bueno, se escribe así, specialis, pero en latín se pronuncia specialis. Lex specialis deroga generalis. Es decir, las normas especiales concretas derogan o se aplican en preferencia de las más generales. Por ejemplo, si yo estoy ante una situación tributaria, ¿qué aplicaré? ¿La norma sancionadora tributaria o los principios generales de la potestad sancionadora? No sé si me explico. Si yo quiero sancionar en el ámbito tributario, ¿qué aplicaré? ¿La norma específica tributaria o la norma genérica? La específica. La específica. Y si no hubiese específica, ¿cómo puedo sancionar esos supuestos? Por la ley Voy a general. la Por la general. general. Ahí ya acudo a la general. Pero si hay específica, acudo antes a la específica y si hay general, pues, o sea, si no hay específica es cuando se acude a la general. ¿Vale? Vale, y por último, hemos dicho unidad, coherencia y nos faltaría plenitud. La plenitud significa que no debe haber lagunas jurídicas
o de haberlas, pues ¿a qué sistema acudimos para colmar esas lagunas jurídicas? ¿Sabéis lo que es una laguna jurídica, no? Que un supuesto no está contemplado en la norma. No se sabe qué aplicar a... Y ahí sí que opera lo que me habéis comentado antes de... bueno, ¿qué principio se aplicaría aquí? ¿Qué principio se aplicaría aquí? El de analogía. El de supletoriedad. Se van a ir aplicando normas de forma supletoria si no tenemos lo anterior. Es decir, si tenemos ley, a una situación se le aplica la ley. Pero si no tenemos una ley, ¿a qué se acude? Supletoriamente a la costumbre. Si tampoco hay costumbre, ¿a qué se acude? A los principios generales del derecho. Y si no, a las fuentes indirectas, que ahora os las voy a decir cuáles son, ¿vale? Pero aquí las lagunas se colman con el principio de supletoriedad. Por ejemplo, el 149.3 dice: el derecho estatal será en todo caso supletorio del derecho autonómico. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos, si la competencia de sanidad es autonómica, ¿qué se aplica en primer lugar? La ley, ¿qué he dicho? ¿Sanidad o educación? Sanidad. Vale, si tenemos una ley sanitaria de la comunidad autónoma, se aplica esa, ¿verdad? Antes que la estatal. Pero si algún supuesto no nos regula la autonómica, ¿a qué ley hay que acudir para colmar ese vacío legal o esa laguna? A la estatal, ¿no? Porque es supletorio. Si tampoco hubiese ley estatal, ¿a qué acudiríamos? Pues a la costumbre, si es que hay costumbre, ahora veremos qué requisitos tiene que tener la costumbre, y si no, a los principios generales del derecho. ¿Vale? Bueno, esto con respecto al concepto de ordenamiento jurídico, nada, como veis, muy teórico, pero aquí hay que conocer pues algunos conceptos importantes, ¿no? Lo que es unidad, coherencia, plenitud, antinomia, laguna jurídica, todo eso hay que saber lo que es, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver ahora, el siguiente epígrafe es el de clasificación de las distintas fuentes. Y tenemos fuentes directas, y fuentes indirectas. Vale. Las fuentes directas, como su nombre indica, se llaman directas porque son de directa aplicación. Directa aplicación a la casuística, ¿no? Tenemos un supuesto A, pues se le aplica la norma que proceda. Pero las fuentes indirectas no tienen aplicación directa, sino que sirven o tienen carácter interpretativo. Es decir, que van a ayudar estas de aquí, y ahora cuando ponga ejemplo lo vais a entender perfectamente, estas de aquí van a ayudar a interpretar, en caso de duda, las fuentes directas. Bueno, pues vamos a ver qué tipos de fuentes directas hay. Siempre rigiendo el principio de supletoriedad, es decir, que en defecto del anterior se aplica la siguiente, supletoriamente. Bueno, y aquí acudimos al 1.1 del Código Civil. Este es el primer articulito que se estudia en Derecho, ¿verdad? Que uno ya se lo aprende para toda la vida, ¿no? Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Es decir, la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Aquí tengo yo que matizar algunas cosas importantes, ¿eh? Y es que la ley aquí debe entenderse en sentido amplio, no en sentido estricto de norma con rango de ley, sino en sentido amplio quiere decir, pongo aquí, toda norma escrita, ya sea ley, reglamento, constitución, toda norma escrita. Cuando dice la ley, pues es eso, ¿vale? Norma escrita. En defecto de norma escrita, la costumbre. ¿Se entiende aquí el concepto de ley? En sentido estricto, en sentido amplio, perdón. Porque si yo me refiero a ley en sentido estricto, habría que definirla como norma con rango de ley, por debajo de la Constitución y por encima del reglamento. Y el sentido amplio, como principal fuente de derecho, pues es toda norma escrita. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Vale, pues no sé si tenéis por ahí delante el Código Civil, nada, simplemente el artículo 1. Si no, os lo digo yo, lo que habría que apuntar del Código Civil.
Bueno, pues el 1.1. Yo apuntaría esto, literalmente. El 1.1 del Código Civil dice: las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. El 1.2 dice: carecen de validez las disposiciones que contradigan otras de rango superior. Si queréis, no hace falta que lo apuntéis literal, pero sí apuntad que recoge qué principio. Jerarquía. Jerarquía normativa. Muy bien. El 1.3 regula la costumbre. Recoge la costumbre. Y aquí sí que es importante que apuntéis los dos requisitos que tiene que tener la costumbre para que pueda aplicarse como fuente del derecho. Te dice: la costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable. Eso por supuesto, porque si tenemos ley o norma escrita, se acude a la norma escrita. Pero dice dos requisitos: siempre que no sea contraria a la moral o al orden público, y segundo, que resulte probada. Claro, costumbre que no sea contraria a la moral o al orden público. Imaginaos si en el pueblo dice: no, es que en mi pueblo es costumbre matar a los perros a palos. Pues hombre, eso es una barbaridad. Eso no puede ser nunca costumbre, porque va en contra de la moral, de todo, ¿no? Y luego que resulte probada, pues que efectivamente no sea una costumbre que uno sepa solo, ¿no? Sino que sí, efectivamente todo el pueblo sabe que es así. De hecho, pues hay algunos escritos que lo dicen, que ya mis abuelos lo venían haciendo. Bueno, hay dos ejemplos que están incluso institucionalizados, ¿no? ¿Os suenan los tribunales consuetudinarios de las Aguas de Valencia y Sí. de los Hombres Buenos de Murcia? Bueno, pues esos tribunales están basados en tribunales consuetudinarios. Viene del latín consuetudo, que consuetudo quiere decir costumbre, ¿no? Que es en lo que está basado pues el derecho anglosajón mucho más que el nuestro. Por ejemplo, la Constitución del Reino Unido es una constitución consuetudinaria, ¿no? Basada principalmente en las tradiciones y costumbres del país. Nuestro derecho, existe la figura del derecho consuetudinario, pero como podéis ver, muy reducido, ¿no? Muy limitado en el caso de estos dos tribunales que os digo. Y luego sí, se puede acudir a la costumbre, pero pues bueno, hoy día tiene una limitación enorme porque ya está prácticamente todo regulado en norma escrita, ¿no? Pero bueno, sí que ha tenido un papel importante pues antiguamente, ¿no? Cuando no todo estaba escrito y ahí había que acudir a normas de convivencia para no matarse unos a otros. Entonces, pues acudía a las costumbres. Es que me toca a mí llevar a las cabras a pastar. No, pues me toca a mí. Pues entonces, ¿cómo acudimos a eso? Pues no, es que mira, hace 50 años que lo que hacemos es que los lunes va uno, los martes va otro, y si llueve no va ninguno. Pues ese tipo de normas son consuetudo, ¿no? Consuetudinarias. Esto lo he visto preguntado alguna vez, ¿eh? El test, en test, lo de la costumbre, pues requisitos para aplicar la costumbre. Obviamente siempre en defecto del anterior y con estos dos requisitos: que no sea contraria a la moral, al orden público y que resulte probada. El 1.4 son principios generales del derecho. Y ya, según lo que acabo de decir, ¿cuándo voy a acudir a los principios generales del derecho? Cuando haya agotado todas las anteriores. Cuando no haya ni ley ni costumbre. Eso para empezar. Dice: los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre. Te dice, sin perjuicio de que, aunque haya ley y costumbre, tienen un carácter informador. Informador quiere decir inspirador, ¿no? Te dice, sin perjuicio de su carácter informador. O sea, y como uno puede ver, está impregnado el ordenamiento jurídico de principios generales del derecho. Todo esto que os digo en latín son principios generales del derecho. Indubio pro reo. O sea, en caso de duda, a favor del reo. Eso está en el artículo 25, ¿verdad? Impregnado, inspirando indubio pro actione, indubio pro operario, todos esos principios, que no voy a entrar en ellos, pero vamos, son principios generales del derecho. ¿Y cómo has dicho que dice el artículo sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico? Bueno, haces muy bien en coger esta expresión, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. Bueno, de hecho, ya que hemos visto el título primero de la Constitución,
¿Por qué se llama el capítulo 3 Principios Rectores? Y además nos dice que su carácter es de informar el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Porque ¿qué garantías tienen? Ninguna, hasta que no tenga una ley de desarrollo. Por lo tanto, su papel hasta que llegue ese momento es el de inspirar como principios generales del derecho el ordenamiento jurídico. Y cuando se puedan reconocer garantías, pues se hará por una ley de desarrollo, ¿no? Ahí están jugando claramente el papel de principio general del derecho, el capítulo 3 sobre principios rectores de la política social y económica. Vale, porque ahora vamos a ver en las fuentes indirectas 3 muy importantes, sobre todo importantes porque tenéis que tener claro el concepto de esto, de 3 figuras y además igual, quiero poner otro color. Igual siguiendo pues el principio de subsidiariedad, que es siempre en defecto del anterior. Vale, en primer lugar tenemos la jurisprudencia. Bueno, jurisprudencia viene del latín juris y prudencia, pronunciamiento de los juristas. Entonces, jurisprudencia ya sabemos que es pues las sentencias. Lo que pasa es que en España está bastante más limitada. En el derecho anglosajón la jurisprudencia lo es todo. Si veis las películas americanas pues, o inglesas, los juicios que hacen, pues nada más que buscar sentencias. A ver si hay un antecedente. Pero aquí no. Aquí solo sienta jurisprudencia 2 órganos, que son el Tribunal Supremo, con 2 sentencias en el mismo sentido, y el TC con una sentencia. Eso ya sienta jurisprudencia. Pero esa jurisprudencia afecta a qué o a qué nos vincula, en cómo interpretar la norma escrita, ¿verdad? En cómo interpretarla. No la puede nunca sustituir, sino que como se ha interpretado esa norma, a partir de ahí hay que interpretarla en ese sentido. Por eso se llama una forma de fuente indirecta o interpretativa. Vale. ¿Qué pasa si queremos acudir a o tenemos dudas de interpretación de una norma y tampoco tenemos jurisprudencia? Porque si tenemos jurisprudencia, pues estamos salvados. Acudimos a la jurisprudencia y se acabó. Así la aplicamos. Pero si tampoco hay jurisprudencia, acudimos a la doctrina científica. Bueno, esta ya pues tiene menor entidad que la anterior. ¿Qué es la doctrina científica? Pues lo que los expertos en la materia interpretan, ¿no? Los catedráticos de Derecho, que hacen un manual, ¿no? García de Enterría, pues claro, García de Enterría tiene un manual que él da su opinión sobre conceptos del derecho administrativo. Dice, yo creo que el interesado es esto, debería ser esto. Vale, eso vale. Bueno, si hay jurisprudencia, yo no puedo... Entonces, pero claro, si yo tengo dudas de cómo aplicar el concepto de interesado y no hay jurisprudencia, te poniendo un caso muy extremo, porque en algo tan importante siempre habrá jurisprudencia, pero pues ¿a quién acudo? Pues a cómo definen eso los expertos, para que me ayude a interpretar la norma. ¿Vemos? Y eso se llama doctrina científica. La opinión de los expertos. Si cogéis cualquier manual, esto nunca va a ser objeto de examen, ¿eh? Y yo la doctrina siempre me la voy a saltar. En cualquier manual de Adams, CEP, tal, hay doctrina, pero la doctrina fuera, ¿no? Cosa que dice, García de Enterría conceptúa esto como no sé qué, no sé cuánto. Pues vale, pero si tú te coges otro autor, pues lo define de otra forma. Eso nunca puede ser objeto de una oposición, porque la oposición solo pregunta en papel BOE. Y papel BOE es esto, norma escrita, y como mucho jurisprudencia, que sí que en algún caso debemos acudir a la jurisprudencia en cuanto a la interpretación de la norma, ¿vale? Pero nunca doctrina. Ahora, ustedes me diréis, entonces, ¿por qué me lo meten en el manual? Bueno, pues porque a veces ayuda a comprender algún concepto, ¿no? Pero no es porque haya que estudiarlo literal, ni uno en el examen puede o debe acudir a doctrina. Y por último, tratados internacionales no publicados en el BOE. Bueno, tratados internacionales, pero hay que entender como tratados internacionales todo el derecho comparado. Tratados internacionales, así como de forma amplia el derecho comparado. Vale. Y mi primera pregunta, ¿por qué son los no publicados en el BOE? Porque los publicados ya forman parte de nuestro ordenamiento. Porque los publicados están aquí, los publicados ya están en la primera de las fuentes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues imaginaos, si yo tengo una norma que no sé cómo interpretarla, acudo a jurisprudencia, no hay. Los expertos no dicen nada sobre esto. ¿A qué acudo?
al derecho comparado. ¿Cómo se regula fuera de mi país, en otros países o en tratados internacionales? Entonces, ya acudo a eso, a los tratados internacionales o derecho comparado de cómo se regula o interpreta en otros países. Pero claro, ya es lo último de todo. Y veis, siempre, ¿qué rige aquí? En ambos dos, el sistema de supletoriedad. Solo acudo al otro en caso de que no tenga el superior. Bueno, pues esto sobre todo nos tiene que valer, esto como veis es muy teórico, pero nos tiene que valer pues para conceptualizar las cosas, ¿vale? Ya sabéis lo que es jurisprudencia, doctrina, derecho comparado. Perdona, Julián, has Bien. dicho que jurisprudencia eran 2 sentencias del Tribunal Supremo En el mismo- España, exactamente, solo sienta jurisprudencia en España 2 sentencias en el mismo sentido, y ahora explico esto, del TS y una del TC. Una en el mismo sentido quiere decir que cuando se acude al Tribunal Supremo, me vais a decir si esto es sentencia, perdón, si esto es jurisprudencia. A ver, os pongo un ejemplo así, un poquito medio inventado y medio tal, para que se entienda, ¿no? ¿Os acordáis del Real Decreto Ley? El Real Decreto Ley, el supuesto de hecho habilitante, ¿qué es? ¿Cuál es el supuesto de hecho habilitante? Extraordinaria y urgente necesidad. Extraordinaria y urgente necesidad. Vale. ¿Y qué es la urgencia? O sea, ¿en algún sitio viene regulado qué es urgente y qué no es lo urgente? ¿O cómo debo interpretar ya lo que es lo urgente? No, no. Según la Constitución, la extraordinaria y urgente necesidad la aprecia el gobierno. Pero claro, puedo decir, Real Decreto Ley por extraordinaria y urgente necesidad, y hago un Real Decreto Ley que va a entrar en vigor dentro de 4 años. Eso en teoría, alguna ley lo prohíbe, no, pero va en contra de, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que el concepto de urgencia en el Real Decreto Ley lo tiene definido el Tribunal Supremo. Esto sí es verdad, esto no me lo he inventado. Ahora, me voy a inventar esto. Cuando, que no sé en qué año se estableció, para allá por los años 80, creo que la primera vez que ya se sentó jurisprudencia fue una sentencia de Ruiz Mateos, porque Ruiz Mateos se expropió, la empresa de Ruiz Mateos se expropió por extraordinaria y urgente necesidad, y fue la primera sentencia importante sobre esto. Bueno, al margen de esta anécdota, ¿sí? Un 23 de febrero fue. Del 86, ¿no? Creo que fue. Bueno, no recuerdo, pero bueno, quiero decir, decime si esto es jurisprudencia. El Tribunal Supremo se pronuncia sobre qué es la urgencia, diciendo que es cuando se dé A, y después, posteriormente, te dice cuando se dé B. ¿Aquí hay jurisprudencia? No, Aquí porque todavía tiene no. que ser en el mismo sentido. Aquí todavía no. Cuando haya una segunda sentencia diciendo que hay que interpretarlo como B, o sea, como a partir de aquí ya la urgencia hay que interpretarla siempre como A, porque ya hay jurisprudencia en el mismo sentido. La jurisprudencia puede cambiar con el tiempo, y es que puede que mañana se diga B. En este sentido, pues hay un empate de jurisprudencia, volvemos a estar como estábamos antes. También puede ser que mañana me digan que el C, estamos en las mismas, pero puede ser que se consolide la jurisprudencia, y es que siga habiendo sentencias todas A. Y aquí, cuanto más consolidada la jurisprudencia, pues menos dudas hay de cómo interpretar algo. ¿Vale? No sé si os acordáis, pero os pregunto para que introduzcáis este concepto, esto del bloque 1, pero ¿cómo se llama esto? Si te dice, el artículo X de la Constitución hay que interpretarlo como A, al siguiente año te dice como A, al siguiente año te dice como A, pero llega un momento que te dice el Tribunal Supremo, mira, este mismo artículo hay que interpretarlo como B, y a partir de aquí se interpreta como B. Esto tiene un nombre. ¿Cómo se llama esto? Quien me lo diga tiene el pase de oro al examen. ¿Un cambio de la doctrina? No. No. Y creo, y te digo esto porque creo que lo he mencionado en el bloque 1 alguna vez. ¿Cómo creéis que se llama esto? Respecto de la Constitución, estoy hablando, perdón, esto no debería ser así. Para ser fieles a la verdad, esto es del TC.
e interpretando la Constitución. Que se aplicara más favorable. No, esto se llama mutación constitucional. ¿Nunca lo he dicho esto? Pues lo digo ahora. Una mutación constitucional quiere decir, o se diferencia de una reforma constitucional. Bueno, normalmente esto yo lo digo cuando se ve el tema de la reforma, ¿no? Para diferenciarla. Una reforma constitucional está claro que es abrir un procedimiento y decir, donde yo decía A, lo derogo y ahora se dice B. El 135, por ejemplo. Eso es una reforma constitucional en toda regla. Pero hay mutaciones constitucionales muy claras, sobre todo en el título 8º, donde inicialmente se interpretaba el mismo artículo sin cambiarlo, se interpretaba de una forma que con el paso de los años ahora se interpreta de otra. ¿Me explico? Por ejemplo, no es lo mismo, y eso es una mutación constitucional, la Constitución habla de disminuidos, que eso, pues aparte de que es un concepto jurídico indeterminado y políticamente incorrecto, pues bueno, ha variado con el tiempo, que ahora se llama, bueno, pasó a llamarse discapacitados y hoy se llaman personas con diversidades funcionales distintas, ¿no? O algo así. Es decir, que esa interpretación de un mismo artículo sin cambiar la literalidad del artículo se ha interpretado de distinta forma con el paso del tiempo. ¿Me explico? Pues eso se llama mutación constitucional y eso lo hacen los tribunales con sus propias sentencias. ¿Sí, Susana? ¿Eso es lo que hablamos del artículo 32 de la objeción de conciencia? Muy bien, Susana. Mira, ese es el mejor ejemplo que no he caído yo, ¿no? Ese es el más claro ejemplo de mutación constitucional. La objeción de conciencia, inicialmente, y por parecer la literalidad, iba enfocada al servicio militar obligatorio. Pero claro, al desaparecer el servicio militar obligatorio, eso no tiene mucha razón de ser. Pero con el paso del tiempo se ha extendido ese concepto, o se ha interpretado la objeción de conciencia también a médicos que no quieren hacer abortos, ¿no? En el ámbito de sus funciones, farmacéuticos que no quieren vender la píldora del día después porque va en contra de sus ideas religiosas. Bueno, pues eso es una mutación, muy bien. Un ejemplo claro de mutación constitucional. No se ha cambiado para nada ese artículo, no se ha tocado nunca, pero no es lo mismo hace 30 años que hoy. Hace 30 años solo se aplicaba al servicio militar, o hace 40, mientras que hoy se aplica a otros ámbitos. Vale, pues pregunta de examen. ¿Quién realiza las mutaciones constitucionales? A, el legislador. A ver, esto es un poco, pues para ver si lo habéis entendido. ¿Quién realiza las mutaciones constitucionales? El legislador. B, el Tribunal Supremo. C, el Tribunal Constitucional, o ninguna es correcta. El Constitucional. El Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, y él en sus pronunciamientos, en su jurisprudencia, pues dice cómo debe interpretarse. Vale. Vale, dicho esto, pues entraríamos al siguiente subepígrafe de fuentes, se va a llamar jerarquía normativa, que es el principio más importante de todos, ¿no? Jerarquía normativa. De hecho, es tan importante que una norma inferior que contradiga a una superior, ¿cómo va a ser su invalidez? ¿Nula o anulable? Nula, de pleno derecho. ¿Sabéis que hay dos tipos de invalidez de una norma? En función de su gravedad. Una norma puede ser nula o anulable. En función de la gravedad de la invalidez. La nulidad es mucho más grave. La anulabilidad, ¿qué tiene que pasar en la anulabilidad de una norma? Que se solicite y te la... Muy bien, que tiene que ser de forma rogada. Alguien tiene que anularla, recurrirla, atacarla para declarar su invalidez. Mientras que la nulidad es nula de pleno derecho, quiere decir que nadie tiene que venir a rogar nada, no tiene carácter rogado, sino que una norma nula, pues rige el principio de restitutio in integrum, hay que restituir al estado inicial y no hay que rogar nada. Aquí, incluso pasado un tiempo, si nadie lo recurre, pues deviene firme, deviene válida, se convalida con el tiempo. Entonces, veremos, ¿no? En derecho administrativo, pues es muy importante
estos dos regímenes y saber cuándo cabe una y cuándo cabe. Ah, ¿os acordáis que ya lo hemos visto de los efectos Stunk y Snunk? Sí. Vale, pues una tiene efectos Snunk y otra Stunk. ¿Cuál tendrá cuál? ¿La nulidad que tendrá efectos Snunk o Stunk? Snunk. No, la nulidad Stunk. Snunk. Stunk, mientras que la anulabilidad es Nunc. ¿Os acordáis? Es Nunc desde el momento en que se anula, mientras que Stunk es desde siempre. La invalidez de esa norma es desde siempre, es decir, siempre fue inválida. Y obliga a restituir, ¿no? Y obliga a restituir lo que se llama la Desde el restitutio principio. in integrum, que es restituir al estado inicial de las cosas todas las situaciones. Mientras que esta no. La anulabilidad no obliga a restituir nada, sino que desde ese momento deja de aplicarse. Vale, bueno, pues preguntas de examen. Decirme cositas o articulitos donde se regule, que conozcáis hasta ahora, el principio de jerarquía normativa o se mencione. 9.3. Muy bien, 9.3 de la Constitución. Pero ahí no nos define, simplemente nos define que la Constitución garantiza la jerarquía normativa. Pero si yo quiero acudir a qué es la jerarquía normativa, ¿a dónde tendríamos que acudir? Exactamente, lo he dicho hace media hora. Al 1.2 del Código Civil. Ahí te dice... te habla de nulidad, ¿no? Incluso. A ver si te habla de nulidad. ¿Carecen de validez? No, te dice solo que carecen de validez, no te habla de nulidad, pero ya veremos dónde lo dice. Carecen de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. Bueno, carecer de invalidez, que es que una norma sea inválida, puede ser nula o anulable, aquí no lo determina. Pero hay algún artículo más que no lo hemos visto todavía. Esto es para alumnos aventajados, no lo hemos visto, pero ¿alguien sabe dónde más? Y os doy una pista. ¿En la 39? Muy bien. ¿No? En el título 6. Muy bien. En el título 6, en el artículo 128, vamos a ver lo que dice el 128 de la 39. El 128 dice... El 128.2, para ser más concretos, ¿vale? Dice, los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes, ni regular aquellas materias que la Constitución o los estatutos reconocen, Y luego el 3, bueno, también, ¿no? Dice, las disposiciones administrativas, ¿qué son disposiciones administrativas? Reglamentos. Reglamentos. Entonces, los reglamentos, que son normas, se ajustan al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior. Reiterativamente recoge aquí el principio de jerarquía. Vale, y a estos articulitos del principio de jerarquía hay que completarlo con un articulito que seguro que no suena, pero que os va a empezar a sonar bastante. ¿Alguien sabe lo que es? Creo que es el artículo 37. Sí, 37, vamos a ver, de la 39. Inderogabilidad singular. ¿Sabéis lo que quiere decir la inderogabilidad singular en el principio de jerarquía normativa? No, pues seguro que no. Sí, Nieves dice que sí. Bueno, pues entonces voy a hacer una pregunta. Espera, Nieves, y ahora me dices tú, pero voy a hacer una pregunta para el resto de... Es que no puedo hacer esta pregunta, porque no he explicado una cosa. No he explicado el reglamento, ¿verdad? Bueno, me da igual, pero voy a decir rápidamente, aunque el reglamento está 2 temas más allá, como no podemos vivir sin saber esto de forma inmediata, no podemos esperar a la semana que viene, esto hay que saberlo ya, pues hago un pequeño paréntesis para decir cómo se llaman los reglamentos en la AGE. Esto grabado a fuego... Sí. Ah, sí lo he dicho, ¿no? Sí, ¿Sí lo he dicho? Sí, las 3 formas, ¿no? De reglamentos. Ah, vale.
Vale, Real pues, Decreto del ¿cómo Rey estamos viviendo sin y- saber esto? Vale, muy bien. Entonces ya sí puedo hacer la pregunta del artículo 37. Ok, si ya sabemos eso, la puedo hacer. ¿Qué se aplica antes? La instrucción del presidente del gobierno o la orden ministerial del ministro no sé cuántito. Esta dice A y esta dice B. ¿Qué se aplica? ¿A o B? B, porque es un reglamento, Muy bien. la orden ministerial. Aunque aquí es superior pero la normativa no rige por el principio de jerarquía de quien lo dicta, sino rige por el principio de jerarquía normativa. Y aquí un reglamento es jerárquicamente superior a un acto administrativo. Esto es un acto y esto es un reglamento. Por tanto, prevalece, rige el principio de jerarquía y no el principio de organización jerárquica, que es otro principio, pero no rige en la aplicación de las normas. ¿Se ve? Esto es el artículo 37, os digo cómo lo dice. Las resoluciones administrativas de carácter particular, es decir, los actos, no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, es decir, los reglamentos, aunque aquellas procedan de un órgano igual o superior, de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. Esto es de superior jerarquía a este, pero esto es un acto y esto es un reglamento. Bueno, pues ya sabéis todo lo que hay que saber del principio de jerarquía normativa. Seguimos. Bueno, otro concepto aquí importante, que va todo interrelacionado, no está dentro del principio de jerarquía normativa, pero sí seguimos en el sistema de fuentes. Es la denominada superlegalidad constitucional. Esto de superlegalidad, ¿qué quiere decir? Bueno, pues para empezar, ¿qué es la suprema norma del ordenamiento jurídico? Y seguro que ya sois capaces de esto, la superlegalidad constitucional la hay material y o mejor dicho, formal y material. Claro, si yo os pregunto por la superlegalidad constitucional formal, habría que aludir ¿a qué? Al código, al libro, a la forma. A la Constitución de 1978, muy bien, ¿no? A la propia Constitución. Pero no sé si habéis oído hablar alguna vez del bloque de constitucionalidad, que creo que sí lo he mencionado aquí, ¿no? El bloque de constitucionalidad es... Con las comunidades autónomas, con las estatutos. Muy bien. Es una forma de superlegalidad constitucional material, porque ya no es solo la Constitución, sino forman parte del bloque de constitucionalidad, la Constitución, pero también los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas, las leyes orgánicas específicas de la Constitución, ¿os acordáis? Una serie de normas que juegan el papel de constitución material. De hecho, ¿os acordáis de la Constitución material de la Unión Europea? Ya. Vale, en la Unión Europea Sí. no tenemos superlegalidad constitucional formal, porque no se llegó a aprobar una norma llamada Constitución, que es como sería la... Pero sí que tenemos una superlegalidad constitucional material, a los tratados denominados Constitución Material, que son el TUE, el TFUE, Euratom y la Carta de Derechos Fundamentales. ¿Lo vemos? Ujú. Pregunta de examen. ¿En nuestro ordenamiento jurídico tenemos reserva de superlegalidad constitucional? Es decir, ¿hay materias que solo pueden ser reguladas por Constitución? No. Pero sí que existen los conceptos o principios, conceptos de reserva de ley y reserva de ley orgánica. Esto sí que lo habéis oído, ¿no? ¿Qué es una reserva de ley? Solo puede ser regulada por ley, ¿no? Muy bien, cuando la Constitución te dice una ley regulará, pues eso quiere decir que esa materia solo puede ser regulada por ley, ¿no? O por ejemplo, artículo 8. Las Fuerzas Armadas o la Defensa Nacional se regulará por una ley orgánica. Eso es reserva de ley orgánica. ¿Y una ley puede reservar materia para una ley? O sea, ¿una ley puede reservar otra ley? Bueno, te lo digo, sí. Sí, pero a ver, la reserva, te explico lo que tú me estás diciendo, que lo iba a decir justo ahora. La reserva de ley la hay de dos formas. Formal y material, también llamada
bueno, ya sé que esto es muy teórico todo, pero lo siento, así es la vida de dura. Esto tenéis que estudiarlo igualmente, ¿vale? Estos conceptos hay que sabérselos. Reserva de ley material hace alusión, también se llama congelación del rango, que es lo que me acaba de preguntar ahora, ¿quién? No sé quién, Valentina, ¿no? O no sé quién. Sí. Vale, congelación del rango, lo vais a comprender perfectamente. Bueno, reserva de ley formal es en todos aquellos ámbitos donde la Constitución te dice, artículo tal, una ley regulará tal cosita. Formalmente es reserva de ley, ¿verdad? Ahora, allí donde no hay reserva formal de ley, pues véase, voy a decir un absurdo, ¿no? El etiquetado de las naranjas. El etiquetado de las naranjas de la Constitución dice, las naranjas deben ser reguladas su etiquetado por una ley. Aunque no dice eso, de hecho ni se refiere a las etiquetas de las naranjas. Pero imaginaos que hay una ley de etiquetado de naranjas. Vale. ¿Qué quiere decir? Que esta materia ha sido reservada de ley de forma material o congelado el rango. ¿Puede venir un reglamento posteriormente y derogar o regular cómo se etiquetan las naranjas? No. A partir de este momento, ¿cómo hay que modificar o regular el etiquetado de las naranjas? Digo, a partir de este momento, de que existe esta ley, desde que se congela el rango, por ley. ¿Vale? ¿Qué sería descongelación del rango? Que llegara una ley y dijera, queda derogada la ley de etiquetado de naranjas, vuelve a quedar descongelado el rango. A partir de ahora ya puedo regular por reglamento cómo se etiquetan las naranjas, sí, porque el rango está descongelado. ¿Vale? Esa es la diferencia entre reserva de ley formal y material. Julián, perdona, pero en el caso de cómo se sabe si una ley tiene reservado o no tiene reservado. ¿Formal o material? La material, es decir, cuando tiene congelado el rango, ¿cómo se sabe que una ley se le ha congelado su rango para que no sea modificada? O sea, para que no venga un reglamento a desarrollarla o para que no venga... Si está regulada, en el momento en el que está regulada en ley, ya no lo puede regular. Principio de jerarquía normativa, yo no puedo venir con un reglamento a desarrollar lo que está por ley. Pero no hay reglamentos que desarrollen las leyes. Perdón, a desarrollar sí, pero no a regular. O sea, a partir de aquí, vamos a ver, si yo tengo una ley de etiquetado, ¿puede haber un reglamento que diga algo distinto de la ley de etiquetado? No, sí que es verdad que puede haber reglamentos de desarrollo, pero no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a que como se etiquetan las naranjas, tiene que ser por ley. Salvo que una ley derogue esta ley y a partir de aquí, ¿qué pasa? ¿Que hay en algún sitio reserva de ley sobre etiquetado de naranjas? No, ni formal ni material, porque ya no hay ley. Entonces, ahora ¿podría regular un reglamento todas las cuestiones sobre el etiquetado de las naranjas? Sí, porque no hay reserva de ley sobre esa materia. ¿Me explico? Sí, más o menos. Es decir, que cuando una ley ya está desarrollando un tema, ese tema está reservado por ley por ella misma, vaya, ¿no? Exactamente. En el momento, o sea, esta ley no hace falta que diga nada, ni de reserva, ni de congelación, ni de nada, de nada. Esta ley simplemente regula esto. Pero, ¿qué está pasando aquí? Pues está pasando que, de facto, está habiendo una reserva de ley material, sin que ella lo quiera hacer. Aquí sí que hay intención. La Constitución te dice expresamente, esto es por ley. Pues se llama reserva de ley formal, intencionada. Aquí, pues, es congelación del rango, simplemente. ¿Sí? Vale, ponemos un ejemplo de reserva de ley orgánica material. No puede, ¿no? Haber ninguna. Muy bien, no existe. No puede haber reserva de ley orgánica material. ¿Se entiende? Esto es una pregunta para ver si comprendéis esto. Si no lo comprendéis no pasa nada, pero decídmelo porque entonces es que no. O sea, la reserva de ley orgánica solo la hay formal. ¿Por qué? Porque las materias de ley orgánica son números clausus y números apertus. ¿Os acordáis? ¿Es una lista abierta o una lista cerrada? Cerrada. Al ser una lista cerrada, yo nunca voy a poder congelar un rango en materia orgánica, porque es que esa ley sería nula. O sea, o la materia o te dice que se puede por ley orgánica o si no, no se puede. Por lo tanto, no existe la figura de reserva de ley material o congelación del rango en la ley orgánica, porque es una contradicción en sus propios términos. Las materias están ya tasadas formalmente en la Constitución. ¿Se entiende?
Sí. Vale, pues nada, a ver, aquí que tampoco hay que romperse mucho la cabeza, ni preguntar y esto por qué es ni por qué no. Vamos a ver, que está muy bien si os lo preguntáis y esas cosas. Eso ya entramos en lo que se llama la filosofía del derecho. Pero vamos, que si después de aprobar la oposición queréis hacer una cátedra, me parece muy bien, pero ahora no es el momento. Esto, que vamos, que aprender lo que os estoy diciendo y punto, que no hay mucho más que pensar. Aquí lo que tengo que saber es qué es una reserva de ley, qué es reserva de ley formal, material, congelación de rango. Eso es lo que quiero que aprendáis, ¿vale? Claro, en la universidad te dice, bueno, pues fomentar el espíritu, no sé qué, el pensamiento libre y tal. Ya, pero vamos, nosotros queremos aprobar una oposición y nada de esto. Entonces, hay mucha gente que después ya cuando es funcionario se apunta a todas las carreras que quiera y hace ya doctrina científica como quiera. Pero que vamos, que es que esto es indispensable, hombre, es que esto nos sirve de base. Tened en cuenta que vamos a entrar ahora en el bloque de derecho administrativo, que es quizá el derecho más rigorista, ¿no? Con plazos, procedimental, muy más arduo, ¿no? Vamos a decir las cosas como son. Pues claro, el derecho se basa en conceptos, en conceptualizar las cosas muy bien conceptualizadas. ¿Me explico? Entonces, estos conceptos, esta jerga, pues que es básica para el que ha hecho derecho, pero para el que no lo ha hecho, tiene que ser básica ya. ¿Me explico? Para poder avanzar en derecho administrativo. Si no, nos quedamos atorados, ¿vale? Julián, ¿no sería un caso de reserva de superlegalidad constitucional el tema de la reforma constitucional? La reforma constitucional, ¿por qué? A ver. Porque solamente se puede regular la Constitución, ¿no? Ah, vale. Superlegalidad. Reserva de superlegalidad constitucional. Pues sí, ¿tú crees que sí? No, yo creo, pero no sé. Sí, que solo se puede regular en la Constitución, sí. Bueno, que sí, pues sí, puede que sí. Es decir, que no me quiero tampoco perder tiempo en esto, pues probablemente sea, sí, puede ser, Pilar. Ahora mismo no lo sé, pero esperamos que tampoco nos va la vida en ello para avanzar, ¿vale? Pero vamos, te lo agradezco y si tienes dudas, pues lo puedo consultar, pero si No, bueno, estas cosas no llegan a preguntarlas, no tampoco. no, nada, esto nada de nada, simplemente pues eso, quiero que coges un poquito de base, ¿vale? Nada más. Bueno, el siguiente epígrafe sería algo que en parte ya hemos visto en el bloque 1, la vamos a volver a repasar así rápido, pero gran parte ya lo hemos visto, ¿no? Que sería los distintos tipos de normas de rango de ley. Fijaos, en esta pirámide ¿qué vamos a ver? Esto ya lo hemos visto o lo estamos viendo, ¿no? En la Constitución es todo el bloque primero, todo el bloque 1. El siguiente nivel, normas con rango de ley, lo vamos a ver ahora, ¿no? Que son pues todos los tipos de, aunque ya hemos visto lo que es la ley orgánica, la ley ordinaria, Real Decreto Ley, Real Decreto. Hemos visto la ley del 150, la 151, ¿no? Ley de marco, ley orgánica de transferencia de delegación. Bueno, pues todas esas son los distintos tipos. Otra cosa es, además, esto es un tema muy importante, la norma de rango reglamentario, ¿no? Que es el tema 3, si no recuerdo mal. Lo último, pues veremos los tipos de reglamento, ¿no? Cuando es una orden ministerial, Real Decreto del PG, del Consejo de Ministros, en fin, cuando son reglamentos ejecutivos, secundum legem, etcétera. Bueno, pues eso es lo que nos vamos a dedicar ahora. Hoy no creo que me dé más tiempo a avanzar en esto, pero sí a ver pues todas las normitas que están aquí en normas con rango de ley, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar haciendo distintas clasificaciones. Fijaos, estas clasificaciones son doctrinales, porque no hay una ley que venga esto regulado, ¿no? Los expertos sobre esto no tienen cosas mejores que hacer que, bueno, que dedicarse a, pues, a clasificaciones de estas, ¿no? Pues clasifica las normas. Y la primera clasificación es leyes formales y leyes materiales.
Vale, ¿cuáles son las leyes formales? Ya lo sabemos, las que se aprueban formalmente como una ley, las que siguen el procedimiento legislativo. ¿Os acordáis? Congreso, Senado, Congreso. Y luego, ¿qué son las leyes materiales? Las que, sin ser aprobadas formalmente como una ley, es decir, son aprobadas las leyes materiales. Bueno, ¿cuáles son las leyes materiales? Paloma. No se oye. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Puedes repetírmelo? ¿Qué son las leyes materiales? ¿O cuáles son las leyes materiales? ¿O qué son? Me da igual. ¿Quién me contesta esto? Real Decreto Ley, Real Decreto Legislativo. Real Decreto Ley y Real Decreto Legislativo. Es decir, estas son las que son, ¿no? Pero, ¿qué son? Pues son normas que en la forma han sido aprobadas como decretos, es decir, se aprueban en Consejo de Ministros, no se aprueban en las Cortes, pero su rango es de ley. Por eso se llama Real Decreto, o sea, si fuese un reglamento se llama Real Decreto a secas porque se aprueban igual que se aprueba un reglamento, un Real Decreto, pero se llama ley o Real Decreto Legislativo. Tanto ley como legislativo nos sirve para indicar que tienen rango de ley, pero que no han sido aprobadas en las Cortes, sino que han sido aprobadas formalmente como un reglamento, ¿vale? Ya sabemos que el Real Decreto Ley, artículo 86 de la Constitución, pues su supuesto hecho habilitante es la extraordinaria y urgente necesidad que ya hemos dicho, ¿verdad? Y que además requiere, bueno, esto me remito a lo que ya hemos visto anteriormente, esto programa requiere 30 días de convalidación, en ese mismo periodo de tiempo que puede pasar, que sea tramitada como La ley ordinaria. Como una ley de conversión ordinaria, entonces dejaría de ser una ley material para convertirse en una ley formal. Formal, o sea, en el nombre sabemos la diferencia entre un Real Decreto Ley convalidado o una ley de conversión, ¿no? ¿Sí? Real Decreto Ley de Medidas Urgentes, para distinguirlo era. Real Decreto Ley de medidas urgentes sobre no sé cuántito, ¿no? Lo que sea. Vale, pues si esto se convalida así en el plazo de 30 días por el Congreso, se queda con este nombre para siempre, ¿no? Hasta que se derogue. Pero si en lugar de convalidarse se tramita como proyecto de ley por urgencia, pues se va a llamar, ¿cómo? Se le quita lo de Real Decreto, se le llamará, bueno, imaginaos que sea Real Decreto Ley 2/2023, ¿no? Quiere decir que es el Real Decreto Ley número 2 de ese año de medidas urgentes, ¿vale? Y esta, si se convalida, pues ya se llamará no como el Real Decreto Ley de este tipo, sino Ley 1, a lo mejor es la primera ley del año 2023, de medidas urgentes de X. Es decir, el nombre lo conserva. Esto nos indica que anteriormente fue un Real Decreto Ley y esto pues que es un Real Decreto Ley convalidado, ¿vale? Bueno, me remito a para quien no lo haya visto, lo vimos en su momento, ver los artículos 86 de la Constitución y el Real Decreto Legislativo, pues 3/4 de lo mismo. ¿Dónde se regula el Real Decreto Legislativo? Para quien lo ha visto conmigo. Del artículo 82 al 85. Muy bien. Eso hay que De la sabérselo así. Constitución. Muy bien, artículos 82 a 85 y es una ley material definida como... Miguel. Por delegación legislativa. Vale, es una delegación legislativa. Las Cortes delegan en el Gobierno que hagan un decreto legislativo en su forma de texto articulado o texto refundido. ¿Cómo se hace la delegación? Por ley. ¿Cómo se llama esa ley? Ley de bases, si es un texto articulado. Y ley ordinaria. Ley de bases, o sea, por una ley de bases se delega en el Gobierno que haga un texto articulado, o sea, un Real Decreto Legislativo en su forma de texto articulado, o mediante una ley ordinaria. A ver, las dos son ordinarias, pero esto es para diferenciarla. También se llama ley de delegación, ¿no? También las dos son de delegación, pero para hacer un texto refundido, ¿os acordáis? Donde no hay labor creadora nueva, aquí sí hay labor creadora nueva, donde intervienen las Cortes ex ante y donde ex post. Manuel.
¿Dónde intervienen ex ante? Espera. Porque, a ver, quien no lo haya visto, Susana, ¿las Cortes tienen que intervenir aquí, Susana Álvarez? Sí, ¿no? Porque la potestad legislativa le corresponde a las Cortes, entonces las Cortes tendrán que intervenir. Lo que pasa es que en un caso ex ante, es decir, antes de hacer la ley material, y en otro después de hacer la ley material. En la de bases. Bueno, vamos a ver. Real Decreto Ley y Real Yo había Decreto... entendido que interviene después el Real Decreto Ley. Vale, Y ¿dónde con intervienen las carácter Cortes general. ex ante y dónde ex post? Real Decreto Legislativo es ex ante. Es Y el Real Decreto Ley ex post. Eso es. Claro. Aquí las Cortes intervienen antes porque le delegan y después se hace el decreto legislativo. Y aquí intervienen ex post porque primero se hace el decreto ley y luego el Congreso convalida o tramita como ley de conversión ese decreto ley. ¿Vale? Bueno, ¿se entiende esto? Esto es que lo hemos visto bastante y hasta la saciedad, lo digo para la gente nueva, en el bloque 1. Entonces, echarle un vistacillo a las clases anteriores, ¿vale? De hecho, estas son las primeras clases, ¿no? Creo. Temas 1, 2, por ahí, ¿no? El tema 5 era. El tema 5, sí. Bueno, pues echarle un vistacillo, ¿vale? A quienes no tengáis esto claro, del decreto y decreto legislativo. Bueno, después tenemos la ley orgánica, que esto es, bueno, importantísimo. No sé si esto lo hemos llegado a ver tan en profundidad. ¿Hemos visto el ámbito orgánico y ámbito funcional de la ley orgánica, así como tal? Creo que no, ¿no? No, yo creo que hemos visto solo el artículo 81. Bueno, pues el artículo 81 tiene dos partes. El artículo 81.1 y 81.2. El artículo 81.1 se llama el ámbito material de la ley orgánica. ¿Por qué? Pues porque aquí te dice las materias que se regulan por ley orgánica. Y aquí el 81.2 se regula el ámbito formal de la ley orgánica. ¿Por qué? Porque te dice la forma en que se aprueba una ley orgánica. Materia y forma. Vale. ¿Cuáles son las materias del ámbito material del 81.1? Pues te dice, se aprobarán por ley orgánica. Los presupuestos generales del Estado. No, No, los el derecho presupuestos no. electoral general. El presupuesto general del Estado no. Era el desarrollo de los derechos A y partir de libertades. aquí, si me volvéis a decir algo de esto así, me da un infarto que me dejáis aquí en el sitio, ¿eh? Entonces, vamos a ver, las materias de ley orgánica hay que sabérselas perfectamente, ¿vale? Se aprueba por ley orgánica el desarrollo de derechos fundamentales y libertades públicas. ¿Qué más? Los que aprueban los estatutos. Muy bien, la aprobación de estatutos de autonomía de las comunidades autónomas, el régimen electoral general Y las que diga Constitución. la Constitución en cada caso, ¿no? Pues artículos que hemos visto hasta ahora. A ver, decidme, el 54 defensor del pueblo por ley orgánica, alarma, excepción y sitio, ley orgánica 381 y 481, más. Tribunal Constitucional, por ejemplo. Muy bien, el Tribunal Constitucional, Las ley Fuerzas orgánica, Armadas. las Fuerzas Armadas, artículo 8. Poder Judicial, la ley orgánica. Muy bien, la ley orgánica 685 del Poder Judicial. Derecho electoral general. La LOREG, Derecho Electoral General, Ley Orgánica 585. Libertad sindical. Libertad sindical, la ley, sí, esas porque son del 15 al 29, ¿no? Ahí tenemos la LOLS, la LOE, la LODE, la Ley Orgánica de Educación, ¿os acordáis, no? Todas las de... Vale. El defensor del pueblo. Defensor del pueblo, artículo 54, el 116, alarma, excepción y sitio. La suspensión de derechos individuales del 55.2 por ley orgánica con supervisión judicial, ¿os acordáis? ¿El Consejo de Estado también era con ley orgánica? Muy bien, la LOCE, la ley orgánica 380, ¿no? 380, si no recuerdo mal, del Consejo de Estado. Ley orgánica 380, el Consejo de Estado, artículo 107 de la Constitución. Vale, pues y luego el ámbito formal,
que esto lo vimos en el procedimiento legislativo, pero nos dice, requiere mayoría absoluta, pero en votación final. Bueno, mayoría absoluta del Congreso, en votación final sobre el conjunto del proyecto. O sea, se tiene que dar todo esto. Mayoría absoluta en votación del Congreso, en votación final sobre el conjunto del proyecto. Luego, todo lo que no sea esto requerirá mayoría simple. ¿Vale? Laura Rodríguez, ¿qué mayoría requiere para aprobar una ley orgánica en el Senado? Mayoría absoluta. ¿Yo he dicho eso? No. Yo he dicho mayoría absoluta en el Congreso, en votación final sobre el conjunto. Luego, todo lo que no sea esto, simple. ¿Vale? ¿Qué mayoría requiere? Belén López, ¿qué mayoría requiere la primera votación en el Congreso para empezar a tramitar una ley orgánica? ¿Simple o absoluta? No se oye. Absoluta. Absoluta. ¿La votación inicial es la votación final? No. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Solo requiere mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto. Luego, si no es el Congreso, no lo requiere. Si no es votación final, sino que es la primera o sucesivas no finales, y si es sobre enmiendas, pero no sobre el conjunto, tampoco requiere mayoría absoluta. O sea, Julián, si fuese la inicial sería mayoría. La inicial por simple, al Senado va y se requiere por simple, las enmiendas por simple y ya la última del Congreso en votación final, esa es la única que requiere absoluta. Eso es una regla lo que estás diciendo, una regla general. No. Viene No los es una regla reglamentos. general, no es una regla general, es el 81.2. Ah, vale. Es el 81.2 de la Constitución. Solo requiere mayoría. ¿Lo tenéis ahí de frente? ¿Lo tienes delante? ¿Tenéis delante el 81.2? Sí, la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Esas 4 cosas se tienen que dar. Mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto. Todo lo que no sea esto, no requiere mayoría absoluta. Y esto es lo que tú dices que es el ámbito formal de las leyes orgánicas. Sí, la forma de aprobar, pues se llama ámbito formal, porque es la forma. ¿Cuál es la forma? Pues esta, mayoría absoluta, votación final sobre el conjunto del proyecto. ¿Qué mayoría requiere, Paloma? ¿Qué mayoría requiere la aprobación de enmiendas de una ley orgánica? ¿Simple o absoluta? Yo es que en los primeros temas, vamos, me incorporé en la última clase, pero creo que de una ley orgánica. Sí. Las enmiendas... La absoluta era la que era la mitad más 1, ¿no? Vale, a ver, si yo no te pregunto cómo se aprueba en votación final sobre el conjunto una ley orgánica, decidme simple. ¿Vale? Porque solo requiere absoluta esta. Todo lo que no sea esto, si te pregunto cualquier otra cosa que no sea esto, simple. Solo requiere absoluta esta. ¿Vale? Esta votación. Vale. Mayoría absoluta requiere la del Congreso en votación final sobre el conjunto del proyecto. ¿Vale? Bueno, y luego, leyes ordinarias, como tal, no hay un artículo de la ley ordinaria, pero las leyes ordinarias son todas las demás, ¿verdad? Todas las demás te dice, todas las demás que no requieran, o sea, que no sean del ámbito material, y la forma va a ser, pues, la regla general de aprobación de decisiones en las Cortes, que va a ser mayoría simple.
Ahora yo os pregunto, ¿una ley ordinaria siempre y en todas las votaciones va a requerir mayoría simple? Tanto en el Congreso como en el Senado. ¿Una ley ordinaria, has dicho? Sí. ¿O va a haber algún momento en el que se requiera mayoría absoluta? Si el Senado la quiere vetar, el veto Muy es bien, mayoría muy bien. absoluta. Si el Senado quiere vetar una ley, ya sea orgánica u ordinaria, independientemente de la naturaleza de la ley, si lo que quiere es vetar es tirar a la basura el proyecto de esa ley, no continuar con la ley, el veto requiere mayoría absoluta. Y si manda el Senado una ley vetada al Congreso, el Senado, ¿qué puede hacer? Dejarla vetada o levantar el veto. Y para levantar el veto... También mayoría absoluta. Pero, bueno, en primer lugar. A eso. O si no, dejar pasar 2 meses por mayoría simple, salvo que sea ley orgánica, que en ningún caso, o sea, que en todo caso tiene que ser. Bueno, quien no haya visto esto, por favor, que se vea las clases anteriores, ¿vale? Que se vaya poniendo al día con esto, porque esto es muy importante. Vale, que es el tema 5, como habían dicho antes. Y luego seguimos en el epígrafe de distintos tipos de leyes. Ya hemos visto ley orgánica, ley ordinaria, y ahora vamos a ver las leyes, pues no tienen nombre como tal, ¿no? Pero las vamos a llamar leyes especiales o con apellido, ¿no? Que tienen peculiaridades propias. Por ejemplo, son leyes especiales, la Ley de Presupuestos Generales del Estado. ¿Quién me puede decir, esta ley es especial en cuanto a su procedimiento, en cuanto a su forma de aprobación, en cuanto a qué? ¿Esta es la 47-2003? No, esa es la ley 47-2003, es la ley general presupuestaria, y esta es la ley de presupuestos generales del Estado, que se aprueba conforme a te dice la 47-2003, pero esta es la que tiene vigencia. ¿Por qué es especial esta ley? Viene recogida en la Constitución, su forma de aprobación. Sí, en el 134, pero la característica de esta ley es que solo vale por un año, porque la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022 te dice que solo vale desde enero 1, en teoría, bueno, esto ya os conté, ¿no? Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022. Esa es la característica que nadie tiene que venir a derogarla, que tiene vigencia temporal, ¿vale? Y además se aprueba hay un calendario previsto, ¿no? Pues a partir del 1 de julio, coincidiendo con el semestre europeo, empieza a elaborarse los anteproyectos de ley, luego antes del 31 de octubre antes del 1 de octubre, ¿no? Si no recuerdo mal, tiene que estar elevado a las Cortes y ser aprobado antes del 31 de diciembre. Es decir, tiene un calendario, ¿vale? Esto lo vais a estudiar en gestión financiera. No me voy a meter yo aquí más, pero lo veréis en gestión financiera, todo el ciclo presupuestario y demás. ¿Más leyes especiales con apellido? Pues las veremos también en el bloque 1, pero todas las del 150 que tienen que ver con la organización territorial del Estado. 151, ley marco. 152, ley orgánica, transferencia o delegación, para transferir competencias. Y 153, ley de armonización. Las he mencionado alguna vez, pero todavía no las hemos visto porque esas son del tema 12 del bloque 1. ¿Y las terceras, perdona, cómo has dicho que se llama? Esta es ley marco, esta es ley orgánica de transferencia o delegación y la tercera se llama ley de armonización. Ah, gracias. Todas ellas referidas a competencias autonómicas que ahora no voy a entrar porque las veremos en su momento. No son muy difíciles, pero... Más leyes así especiales, que os suene, que sepáis... Aumentamos... Leyes paccionadas. Muy Ley bien, de financiación. exactamente, ¿no? Las leyes paccionadas tienen una peculiaridad en su procedimiento y es que no pueden ser nunca enmendadas el articulado, sino que solo pueden ser votadas en su totalidad, que se llama, ¿no? Como artículo único. ¿Por qué? Porque una ley paccionada, es decir, ya pactada, pues claro, imaginaos, si el gobierno pacta con el País Vasco, porque las dos únicas leyes paccionadas son las que regulan el régimen de financiación del País Vasco y de Navarra, ¿no? Pues claro, si el gobierno se tira 6 meses negociando la financiación del País Vasco, pues luego no se lo pueden tirar abajo en las Cortes, ¿no? Y cambiarle todo. Entonces, dice, bueno, pues esto queda así, 1, 2, 3, artículo tal, y queda así las condiciones. Pues eso, o se acepta en las Cortes o se rechaza. Pero, y paccionada viene de pactado, ¿no? Vale, muy bien. Pero, Julián, entonces esas leyes solo tienen un artículo. No es que tengan un artículo, pero se llaman de artículo único porque solo, o sea, lo normal en las leyes es que tú puedas hacer enmiendas al articulado, ¿no? Es decir,
artículo 1 lo cambio por tal, o en el artículo 2 cambio tal. Eso son enmiendas al articulado. Pero claro, si tú haces eso en una ley paccionada que tiene 100 artículos, o los artículos que tenga no tiene solo uno, pues ¿qué pasa? Que lo que ya está negociado se deshace. No me explico. Entonces, eso digamos que va todo en bloque. O sea, entonces los diputados se lo pueden decir sí o no en su conjunto, por eso se llama de artículo único, porque es como si fuese un artículo. Pero yo no puedo tocar nada de dentro, no puedo hacer enmiendas al articulado. Solo enmienda a la totalidad. Julián, pero cuando se habla de normas de leyes paccionadas se refiere solamente a las de estas específicas de las comunidades autónomas. Por ejemplo, no se podría entender al pacto que han hecho ahora con los sindicatos. Sí. Eso también sería... Vale, muy buena, sí. El concepto de ley paccionado no se refiere solo, sino que en la práctica solo tenemos como ejemplo directo esas dos, ¿no? El País Vasco y Navarra. No. Bueno, sí, lo que pasa es que, vale, buena pregunta, Pilar. Podría entenderse como que la reforma del mercado laboral que se ha aprobado por Real Decreto Ley, negociado por estatutos y, o sea, por sindicatos y patronal, claro, estaba pactada y ahora se lo quieren tirar abajo las Cortes. Pero ¿qué ocurre? Que es que en el reglamento del Congreso y del Senado se contempla la ley paccionada, que sí que está contemplada para el régimen de financiación autonómica y demás, pero no para esto. Entonces, esto en el fondo es una ley paccionada, pactada, pero sí que no está dentro de los supuestos del reglamento del Congreso y de las Cortes, entonces sí que se pueden meter enmiendas y se lo pueden tirar abajo. Digamos que el reglamento del Congreso y del Senado blinda, por las peculiaridades del País Vasco y Navarra, blinda esa posibilidad de que sí que se puede hacer por ley paccionada y por un procedimiento ad hoc creado en el reglamento, pero no hay un reglamento específico, o sea, no hay un procedimiento específico para la reforma laboral, sino que sí, está negociado, pero se puede tirar abajo. Pero vamos, sí, veo perfectamente que lo has entendido, Pilar, y sí, el concepto lo has entendido, que es lo que quiero que entendáis, ¿no? Que este tipo de... Bueno, lo veremos, continuamos el próximo día con algo muy importante, nos quedamos a acordaros en el reglamento. Esto quizá lo hemos visto menos, pero aquí veremos los tipos de reglamento, cómo se llaman tanto en el Estado como en las comunidades autónomas y demás. ¿Sí? Cuando tú mencionaste estas leyes la última vez, dijiste que también están las leyes de delegación legislativa, ¿puede ser? Leyes de delegación legislativa. Sí, que se hacen con ley ordinaria o ley básica. Sí, no, claro. Una ley de delegación legislativa es las que se delegan en las Cortes al Gobierno para que haga un Real Decreto legislativo, su forma de texto articulado o refundido. Y tu pregunta es si están dentro de qué. Si están dentro de estas leyes especiales. ¿De las paccionadas? No, en general, del epígrafe, digo. Ah. Bueno, vale, sí, podrían estar. Lo que pasa es que antes, es que estos son distintas clasificaciones. Entonces, ahí se suelen meter cuando se diferencian entre formales y materiales, ¿no? Pero, y luego se le llaman leyes especiales, aunque a las que tienen alguna peculiaridad en su procedimiento, porque una ley normal, ley de no sé cuántito de cooperación internacional, pues no requiere ninguna, o la ley de contratos, ¿no? No requiere ninguna especialización de nada. Pero la ley de presupuesto sí, tiene calendario, las leyes paccionadas sí, tienen peculiaridades, las leyes de armonización, es así. Y las otras es que, bueno, la peculiaridad que tienen que son materiales, no formales. No sé quién me había preguntado esto. Vale, sí, ¿no? Había sido yo. Vale, perfecto, gracias. Vale. A mí me importa poco la clasificación que uséis, mientras que tengáis claro lo que es cada cosa, ¿no? Mientras que sepáis lo que es un Real Decreto Ley, lo que es un Real Decreto Legislativo, lo que es un texto articulado, eso lo tenéis que saber. Que usáis la clasificación de fulanito o la de menganito, que lo hace distinta, me da igual. Pero estos conceptos hay que sabérselos. Saber lo que es reserva de ley, congelación del rango, pues el ámbito material de la ley orgánica, todo esto es base, es importantísimo. No confundir un texto articulado con un texto refundido, ese tipo de cosas. Vale, ¿dudas?